Seguro que los prácticos serán 10 puntos. Nunca la seguro que los prácticos serán 10 puntos. Pero el tema es leer, después lo lees una hora más. Bueno, falta un alumno que yo lo dejé después de mí. Pero bueno, la clase de hoy se va a dar que todos los trabajos, que es clínica de servicio de neurocirugía, va a ser traumatismo cefalocraniano. Aprovechen la clase, cualquier pregunta hágansela cuando termine la clase. La idea es también tener un práctico después, que le va a dar la doctora Daloni. Ella está en quirófano ahora. Vamos a ver si está disponible cuando termine la clase. Pero bueno, ustedes no se vayan. Si no se llega a ese práctico, lo podremos pasar a otro día y ustedes van a, ya sea consultorio o a quirófano, ¿sí? El consultorio van a ir 2 personas máximo y quirófano hasta 4 personas, ¿sí? Pueden ser por el 5, pero eso lo va a organizar después Joaquín Pérez Zavala, que yo ahora le aviso que cuando termine el doctor que se acerque, ¿sí? ¿Cómo? No, que estaba descubriendo. Bueno, no sé si querés que falla. No. Bueno, ahora dejo pasar a la bola. Va a caer otro más, no sé qué. Bueno, que si no, que lo manda el grupo. Que lo manda el grupo de la cursada y el lugar. Chao, gracias. ¿Vamos a Juaco después? Sí. Dale, ahora te digo. Yo les pido que se acomoden, si se pueden acercarse para esta pantalla, no una sola pantalla. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? 24. 24. ¿En qué año estás? 5, 6. Pásense para este lado. Acérquense porque no van a ver porque les voy a hacer hablar a todos ustedes. No puedo más trabajar. ¿De dónde son? Ah, claro. De Wilde. Muy bien. Un comentario, perdón, Benito. Después estamos saliendo del servicio de ecografía, ¿sí? Así que no se queden por acá adentro circulando, si quieren el baño salgan, pero acuérdense que nos prestaron el aula justamente para dar la clase. Bueno. ¿Y cómo va Medicina? Bien. Bien. Vayan. ¿Vayan? Caminando. ¿Terminando? ¿Están estudiando? ¿Mucho o poco? Sí, ahora fin de año. Es complicado. Bueno. Recuerden que apenas terminen medicina, cuando se gradúen, recién arrancan a estudiar. Así que esto no es nada. Lo que viene es fabuloso. ¿Qué especialidad quieren estudiar? ¿Qué quieren hacer? Hay un paro. Hay un par de charlas que tenemos ahí. ¿Qué quieren hacer? Estoy entre cardio, neumólogo o clínico. Y en neurología me gusta mucho. O sea, no me veo en el sistema. Entiendo, estoy entre esas 3. O sea, que me voy decidiendo. Está bien, sí. Clínico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Rosco? Yo no sé todavía. ¿Listo? No tengo idea. ¿Neurología clínica o psiquiatría? Bien. Vas a encontrar muchos clientes. En medicina. Yo quiero neumo infantil, así que tengo que hacer pediatría. Claro, sí. Pero una largo. Sí, largo largo. todavía. Gineco. Muy bien. Yo estoy entre endocrino y gineco. Lindo también. ¿Doctora usted? Endocrino. No sé si infantil o no, veremos. Ni tiene cara de Mira, seria, recorrida. ¿Doctora atrás? No, no sé nada, güey. Y yo en un primer momento estaba pensando pediatría, pero no sé. Y ahora quiero ver qué onda otorrino, que es la próxima cruzada que tenemos. También interesante todo. Bueno, hoy vamos a hablar de traumatismo de cráneo. ¿Sí? Obviamente neurocirugía es enorme, gigante. Y la verdad que la cruzada es bastante rápida. ¿Sí? Muy poco tiempo para tratar de darse cuenta de la inmensidad de que es neurocirugía. Pero bueno, la idea de hacer estas clases es que ustedes se lleven conceptos. Es muy importante los conceptos, que hagamos conceptos básicos. No vamos a pretender absolutamente que sepan los trials de traumatismo de cráneo, ni en adultos ni en pediatría, pero por lo menos conceptos, ideas, y que empiecen a ver imágenes. ¿Ya pasaron por imágenes? ¿Hicieron imágenes ustedes? Sí. Yo no. ¿No? Bueno, la idea es, ¿alguien vio alguna placa radiográfica alguna vez? Sí. ¿De cráneo? Sí. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. ¿Saben describirla? Bien, perfecto. Esta es la idea, ¿no? Por lo menos empezar a ver lo que es un traumatismo en los estudios que pedimos y aprender a ver más que nada algunas imágenes características en traumatismo de cráneo en placas radiográficas y en tomografía, que son los estudios más comunes que se piden a los pacientes con traumatismo, ¿no? Después seguimos con resonancia, otros estudios más complejos, pero en principio empezamos con esto. ¿Qué es el traumatismo de cráneo? ¿Sí? Esto es muy importante, obviamente uno piensa que es el que se golpea la cabeza, pero implica otras cosas, ¿no? Es no solamente el encéfalo, es decir, el cerebro, sino todas las envolturas que recubren el cerebro, y eso es cuero cabelludo, cráneo, dura madre y el cerebro. ¿Sí? Cuando hablamos de traumatismo de cráneo, interesa todas esas estructuras.
Y esto es lo más importante, que hay un cambio brusco en la energía cinética, es decir, hay una transferencia de energía cinética de algo que esté en movimiento contra que algo que está quieto, es decir, que la cabeza está quieta y es golpeado por un objeto, o que la cabeza va en movimiento y golpea contra un objeto. Pero lo más importante es el cambio de la energía cinética, porque después vamos a entender las lesiones que se producen en la cabeza. Y esto es muy importante, pudiendo estar presente en la parte de conocimiento o no. Hay muchos médicos que cuando un paciente dice que me golpeé la cabeza y perdió conocimiento, se alarman, perdió el conocimiento y piensan que es una característica de mayor complejidad o gravedad del traumatismo, y no. La pérdida de conocimiento, o el lockout, o lo que se llama el blackout, esa pérdida momentánea, puede implicar o no alguna lesión más importante, pero no siempre indica gravedad de lesión. Sí es importante saber que el traumatismo de cráneo es una de las causas más frecuentes, ¿sí?, de consultas en las urgencias, casi le diré en adultos después de los trastornos cardiovasculares. El traumatismo de cráneo es el más frecuente, y en pediatría casi es el más frecuente, seguido por las neumopatías o los trastornos respiratorios. Es decir, que siempre vamos a ver que haga guardia o que esté en una guardia, siempre va a haber algún traumatismo de cráneo. Lo que sí tiene, tanto en adultos como en pediatría, un alto porcentaje de morbimortalidad, con gran impacto socioeconómico. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros muchas veces no podemos tratar la causa, es decir, el efecto de lo que causó el traumatismo de cráneo, pero sí tenemos que hacer, nosotros como agentes y efectores de salud, hacer prevención de los traumatismos de cráneo. De los pacientes que mueren por TEC severo, ¿sí?, el 50% ocurre en el momento o minutos después del traumatismo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, piensen en un paciente, una persona que va en un auto y choca contra un colectivo. Ese paciente con un traumatismo de cráneo, que ahora vamos a diferenciar lo que es un traumatismo de cráneo que es un politraumatismo. Pero el 50% mueren en ese momento. Pero lo más grave es esto, el 30% a las 2 horas y el 20% días o semanas después como consecuencia directa o concomitante. Nosotros como médicos, si hacen especialidad o hacen especialidad afín, tenemos que trabajar sobre ese 50%. ¿Sí? Si bien no podemos, lamentablemente el que muere por el daño causado por el traumatismo muere ahí, pero nosotros tenemos que trabajar y entender cuáles son las lesiones primarias y secundarias que se generan en el traumatismo de cráneo. Los pacientes con politraumatismo y TEC tienen una mortalidad de casi el 20% con respecto al que tiene un traumatismo de cráneo simple. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿qué significa politraumatismo? La uno por favor en serio, porque si no, no se escucha. No puedo entender. Politraumatismo, poli de mucho, o sea, como gran variedad de traumas, o sea, como que lo por todos lados. Bien, ¿vos vas al clínico? Sí. Acá te dan muchísimo más, ¿Vas bien? ¿Un traumatismo? La doctora que dijo que no era aburrida. No soy aburrida, acá te lo puedo confirmar. Politraumatismo. Un paciente politraumatizado es un paciente que presenta múltiples lesiones con riesgo de vida. Estas lesiones pueden ser lesiones tanto expuestas como no expuestas y principalmente causadas por un tipo de un minuto para el otro en algún tipo de accidente. No, muy bien. Es casi más o menos lo mismo, o sea, que sufrió una lesión que afectó varias partes del cuerpo. El concepto es este, riesgo de vida. Un politraumatizado no es ese que se golpea por todos lados, ese es un policontuso. El que se golpea por todos lados, yo me puedo golpear la cabeza, un brazo, una rodilla, un codo, yo estoy con muchos golpes, policontuso. Pero el politraumatizado es que tiene 2 o más órganos, ¿sí?, o regiones del cuerpo que comprometen la vida del paciente. Es decir, traumatismo de cráneo, ¿sí?, traumatismo de cráneo, sabemos lo que es. ¿Qué es? De traumatismo de todo lo que comprende la cabeza, piel, cráneo, parénquima, vasos. Bien, cabeza, ¿sí?, traumatismo de cráneo. ¿Sí? Por ejemplo, el politraumatizado es el paciente que viene. Ese mismo señor que chocó en el auto contra el colectivo tiene un traumatismo de cráneo y tiene fracturas múltiples de la parrilla costal que le está haciendo un politraumatismo respiratorio. Es decir, tiene compromiso respiratorio y tiene compromiso del sistema nervioso central. Por lo tanto, ese es un politraumatizado. Pero yo tengo una duda, no sé si tiene que ver con esto, pero supongamos que yo choco acá con el auto, en la puerta del garaje, y estoy con el papá. ¿Me atienden a mí y a él? No. No, porque es solo pediátrico. Solo pediátrico. ¿Y si tengo riesgo de vida, si estoy traumatizado? Sí, si estás en vía pública, llaman al examen. ¿O no que está acá en la puerta? Tenés que estar dentro del hospital, que es diferente. Si estás dentro del hospital, por ejemplo, sufriste un infarto, te hacen los primeros, obviamente te hacen la primera reanimación y después piden la dirección rápidamente. Porque el hospital no tiene resorte para tratarte vos como adulto. No sabía, tenía la duda de que arranca acá. Bien, bien. Entonces, el otro politraumatizado es, por ejemplo, el mismo señor que chocó el auto, se golpeó la cabeza y tiene una fractura de pelvis, que tiene un sangrado masivo pelviano y está en riesgo de vida. Por lo tanto, ese señor es un politraumatizado, diferente al traumatismo de cráneo y diferente al policontuso. Dos más órganos que comprometen la vida del paciente. Exactamente. 1 de cada 10 niños, aproximadamente, tiene un episodio de TEC con pérdida de conocimiento durante la niñez. Eso de los nenes se caen, los accidentes en las casas y los accidentes domésticos suceden. El TEC es la primera causa de más del 50% de la muerte de la población infantil. Esto es un dato enorme. Y acá en Argentina y en los países de Latinoamérica, más todavía, siendo 5 veces más frecuente que las leucemias. Una locura. Y 18 veces más frecuente que los tumores del sistema nervioso central. Sabemos que las leucemias son los tumores más frecuentes en pediatría. ¿Sí? Y los tumores sólidos, o los tumores del sistema nervioso central, son los más frecuentes en adultos. La mortalidad es menor que en el adulto, siempre es así, porque el paciente pediátrico tiene mayor neuroplasticidad, ¿sí?, esa capacidad de recuperación, diferente al adulto. El adulto tiene otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, que hace que se comprometa el sostenimiento de la vida en el periodo de terapia intensiva. Entonces, por eso siempre la mortalidad en pediatría es menor que en el adulto. Y siempre, tanto en el adulto como en el pediátrico, tiene diferentes causas, que ahora la vamos a ver.
Pero hay que pensar esto, que los menores de 1 año, y esto lo piensen para los que van a hacer pediatría, tienen mayor riesgo de sufrir lesiones cerebrales por golpes menores, debido a la dimensión o el espesor que tiene el cráneo cerebral. El cráneo cerebral es magnífico, es como si fuese una coraza que nosotros tenemos. ¿Saben lo que son las arbotantes? No. Las arbotantes son las líneas que tenemos en el cráneo. Cuando uno nos golpea la cabeza, siempre ahora lo vamos a ver, siempre tenemos dos situaciones que tenemos que ver, ¿sí? Es el impacto, la fuerza y la superficie de golpe, ¿sí? Es decir, la energía cinética y la superficie. No es lo mismo golpear así que golpear así, no es lo mismo golpear una bala, que es muy chiquitita, ¿sí? a alta presión, que genera un sedal, después vamos a poner un par de fotos, ¿sí? Que pegar una cachetada pero una trompada. Es decir, la superficie de contacto y la energía cinética es importante a la hora de saber la cantidad de energía cinética. Pero el tema es el siguiente: cuando yo golpeo la cabeza, las líneas innominadas y algunas suturas generan las arbotantes, que son líneas de disipación de la energía cinética. Por eso, cada vez que nos golpeamos la cabeza no nos lastimamos, sino el golpe, perdóname, hace que esta energía cinética sea transmitida por diferentes sectores del cráneo. Doctor, una pregunta. Allá iba lo de energía. Cuando vimos traumato y vimos politrauma, decía que estaba relacionado también con una alta energía cinética, aparte de involucrar la vida. Bueno, obviamente, cuanto más fuerte te golpeas, más daño te vas a generar. El concepto del politraumatizado es justamente el compromiso de vida. Es la primera causa en menores de 15 años y causa el primero de retraso mental, epilepsia e incapacidad física. Y esto es muy importante porque va en relación al enorme costo socioeconómico, no solamente del paciente, de la familia, sino de todo el Estado, porque hay mucha gente que queda con algún tipo de discapacidad producto de accidentes de tránsito, y es un gasto enorme de recursos. Por eso es muy importante ser efectivos a la hora del tratamiento. Las causas del TEC: tenemos adultos, accidentes de tránsito a la cabeza, ¿sí? Caídas, injurias recreacionales, asaltos violentos en vía pública. Esto, lamentablemente, en un trabajo que estamos haciendo con el UNICEF, esto estamos viendo que está aumentando y está prácticamente en el segundo lugar. Los asaltos violentos y agresiones en vía pública. La verdad, lamentablemente estamos teniendo un aumento de incidencia enorme de lesiones graves, producto de disparos de armas de fuego, de golpes en la cabeza, de muchas peleas. Y en los niños, las caídas de altura, accidentes de tránsito y abuso físico y sexual. Lamentablemente, nosotros somos hospital de referencia y de derivación, nosotros vemos mucho abuso físico y sexual. Vemos chicos que son maltratados, hay una entidad, también hemos trabajado con UNICEF, donde hemos detectado en países de Latinoamérica y en cierto grupo poblacional una incidencia enorme de violaciones, seguido de abuso sexual de padres a hijos, de tíos a hijos, de tíos a abuelos. Es increíble, y nos llegan cosas horribles. Pero bueno, es lo importante, el mecanismo de lesión, injuria traumática. Tenemos, como dije, tenemos dos fuerzas que son muy importantes: la fuerza de contacto y la fuerza inercial, la fuerza de inercia, ¿sí? Que va en relación con la cantidad de energía cinética que aplicamos al cráneo. La fuerza de contacto es lo que yo decía, la superficie de contacto. Es la cabeza golpeada por un objeto, y en ese momento se produce, dependiendo la superficie de contacto, se puede producir deformidad local en el cráneo, conocida lesión del cerebro, es decir, lesiones con uso cortante del cuero cabelludo, fracturas del cráneo, laceraciones de la madre o sangrados intracerebrales, ¿sí? Y la fuerza inicial es el movimiento brusco que se genera en la cabeza por ese cambio de energía cinética que tenemos, ¿sí? Y tenemos dos movimientos que son muy importantes, de aceleración y desaceleración. Estos dos movimientos son los que causan estragos en el cerebro. El cerebro, siempre lo dicen como si fuese una gelatina. Este movimiento de aceleración y desaceleración, perdóname, y ven abajo lesión por contragolpe, que es el atacante, perdón. Así que, imagínense el señor que iba en el auto, choca, se va para adelante, porque frena. Este movimiento y este movimiento, tiki, hace que el cerebro, como está sostenido por la madre y con el líquido cefalorraquídeo, se desplaza hacia adelante y hacia atrás, y eso hace que en el primer momento vaya para atrás rápidamente, porque la inercia hace que se quede acá, golpea acá atrás, es decir, que se lesiona los occipitales, y después cuando la cabeza vuelve, más allá de hacer latigazo, fractura de vértebra y demás, golpea el cerebro hacia adelante. Entonces se producen lesiones contuso hemorrágicas a nivel frontal y a nivel del temporal, porque se lacera sobre la base del cráneo. Doctor, y en el caso de los niños... No me hables así, me asustas. En el caso de los niños, por ejemplo, en el maltrato, los sacudones, sí, señor. ¿es muy frecuente en el hospital? Está el síndrome ese, lo he sacudido. Exactamente. Tenéis un montón de formas de describirlo, pero el shaking baby, que es lo que... Para mí. El café para mí. Si puede, le compras un poco. Tenés un 5, porque me vas a compartir. En este lado tenés un 10. Pero por tu humildad. No, Abu, no suelta un café ni por una residencia. Bueno, y ese movimiento, como vos bien dijiste, ese movimiento justamente de aceleración y de desaceleración, porque el chico hace este movimiento, es esto, lo que acabamos de ver. Clásicamente, ya que lo tocaron, ese shaking baby tiene, obviamente, que es parte de un abuso o lesiones traumáticas o lesiones encefálicas no traumáticas, ¿sí? Porque es un movimiento, es un abuso. Tenéis como características, y la sospecha es muy clara, puede tener también fracturas del cráneo, muchas veces por golpes, o fracturas en miembros, ¿sí?
lo que se llama en el fondo de ojos edema papila o hemorragias en llamarada, ¿sí? Porque imagínate por el movimiento, no es un solo movimiento, no es varias veces, hematomas suturales, contusiones hemorrágicas, ¿sí? Pero cuando vos tenés un shaking baby, vos lo vas sospechando. Cuando vos tenés un shaking baby con estas lesiones cerebrales, vos pensás que el chico está con un abuso, ¿sí? O un maltrato. Entonces ahí sí tenés que hacer la denuncia y empezar a generar otro mecanismo legal para poder preservar la vida del paciente. Pero está perfecto lo que dijiste. Los tipos de lesiones cerebrales son importantes. Siempre se habla de lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primarias corresponden al instante mismo del evento, es decir, ese mismo señor que chocó contra el colectivo, en ese momento se producen las lesiones primarias. Nosotros no las podemos evitar, ¿sí? Nosotros podemos prevenir, como dije, somos agentes, inspectores de salud y nosotros tenemos que hacer prevención, en el cual puede haber una lesión vascular y una del tejido cerebral. Y las lesiones secundarias, que es donde nosotros tenemos que actuar, son las que se producen inmediatamente comenzando el traumatismo, las horas siguientes y las semanas siguientes. Se debe a los factores bioquímicos liberados por la injuria primaria. Y esto es muy importante, el efecto deleterio de la isquemia y de la hipoxia. Es decir, que nosotros cuando nos acercamos a ese señor que chocó, lo primero que tenemos que hacer es observar o tratar de ver que tenga pulso y que tenga respiración, es decir, que tenga oxígeno. Ya con eso estamos impidiendo que progrese el daño neurológico. Lesiones primarias, del cuero cabelludo, contusiones, sería contusión constante, corazones, hematomas. Del hueso son todas las fracturas. Hay una lista enorme de tipo de fracturas, lineal, que ya la vamos a ver, deprimida, hundida, ¿sí? Complicada o expuesta, expandida, que esta es una característica que se da en pediatría simplemente, que específicamente sean menores de 3 años, vamos a ver un ejemplo para entender de qué se trata, y las fracturas de base de cráneo con sus signos correspondientes. Vos lo sabés, los signos. Sí, ¿Cuáles? ojos de mapache. ¿Por qué? Porque se fractura el hueso. ¿Ay, el efenoide será? ¿O la base de la órbita? De la órbita, exactamente, de la órbita. Podés tener también el fenoide, porque el fenoide es o del etmoide, más cerca. Pero generalmente, cuando vos tenés el ojo de mapache, no el ojo en compotura, sino el hematoma periauricular se da por fractura en órbita, básicamente. ¿Y qué otro signo tenés? Raquidio. La salida del líquido cefalorraquídeo nasal, del oído. Está bien. Sí. Está bien, eso no es un signo, es un síntoma. Otro signo. ¿Fotorragia? Ese es un síntoma, no es un signo. Otro signo, así como el ojo de mapache, hay otro hematoma en otra El región. hematoma en la región. Sí, señor. ¿En dónde? Vamos. Estoy. Por ahí. Bueno, es un hematoma en la mastoides, en la región de la mastoides, y esto se da justamente por fractura del peñasco. Y esto, el que me lo dice a ese signo, Bell no es. ¿eh? Bell, con B larga. Con B larga, cerca arañando el 4. Signo de Batum, de batalla, Batum, signo de Batum. Y que se da son dos signos cuando nosotros nos acercamos al paciente, ya le vemos un ojo de mapache, o le vemos este hematoma acá, ya podemos saber sin tocarlo que tiene una fractura de base de cráneo, por lo tanto tengo que ir a buscar otras cosas. Ya es un paciente mucho más grave, mucho más complicado, y puedo pensar, y tengo que tratar de buscar esto lo que vos dijiste, la pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es la rinorrea? Vamos a definiciones, porque ustedes son médicos, tienen que empezar a hablar con propiedad. ¿Qué es la rinorrea? Una pérdida de líquido por la nariz. No. ¿Cómo se dice la pérdida de líquido por la nariz? No solamente se dice por la digamos. Rinorrea, exacto. Lo que el doctor clínico dijo. La rinorrea es salida de mocos, secreciones, sangre, lo que sea. La rinorrea es nada. Rinorragia. Sangre por la nariz. ¿Y rinorraquia? ¿Y rinorraquia? La salida Claro, de rinorraquia. Claro. Entonces cuando escriban la historia clínica o cuando ustedes cuenten el paciente, transmiten el paciente tiene una rinorrea, nada, moco, nada. Tiene una rinorragia, sangre. Entonces me quedo tranquilo. No, doctor, tiene una rinorragia. Entonces, ¿en qué pienso? Fractura de base de cráneo, una fístula de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, el paciente está mucho más grave. Ponemos lo mismo, otorragia de líquido, otorragia, sangre. Es una enorme diferencia para el que hace clínica, para el que está tratando. Es muy importante determinar esto porque es diferente el tratamiento y es diferente el abordaje, ¿sí? Entonces es muy importante entender estos conceptos. Las lesiones primarias del encéfalo, tenemos la conmoción cerebral, la contusión, laceraciones, hematomas intracerebrales. Y la difusa es esta, que es la más deleteria de todas, que es la lesión axonal difusa. Como saben, el cerebro tiene axones, ¿sí? Y tiene vías de asociación, ¿sí? Este movimiento de aceleración y desaceleración hace que el tejido, como vimos que el cerebro se mueve de un lado para el otro, se distienda. Y esto hace que los haces axonales se rompan. Entonces se produce lo que se llama lesión axonal difusa. Y vos tenés un paciente en coma, que no se describe más en coma, pero es un paciente que está dormido, que no se despierta, y una tomografía normal. ¿Vos en qué pensás? En una lesión axonal difusa. ¿Y qué estudio le pedís al endocrinólogo? ¿Cómo es ¿Qué este? estudio le Los... pedís? Prolactina. ¿Vos estás con el celular? No. ¿Prolactina me dijiste? No sé, supuse que te agarraste así, estaba tomando nota. ¿Qué Prolactina. estudio le pido para ver si tiene lesión axonal difusa? Claro. ¿Y pero qué acceso tengo? ¿Que estoy huida o está en la garraja? ¿Lo tengo que? Y ese que se usa para ver las conexiones neuronales, el de colores, no me acuerdo el nombre. Bien. Ese, no sé el nombre.
¿De colores? Que se ve todas las condiciones lunares, que es de colores. Tractografía. Tractografía. Tractografía, perfecto, muy bien. Ahora podés pedir algo, si no tenés para hacer tractografía, pero podés hacer algo que es la resonancia, lo mismo, ¿sí? Pero una secuencia de T2, donde vas a ver pequeñas lesiones, ¿sí? Blancas, son hiperintensas a nivel de los ganglios de la base o a nivel de frontal, donde vos determinás esas lesiones a nivel. Pero es muy característico de estos pacientes, como él dijo, que no se te despiertan, que están tirados ahí, que una tomografía normal, que no tiene nada, y no se despiertan, entonces vos podés pensar en una lesión axonal Pero difusa. no tengo ningún lado para hacer tractografía. No, por eso, pero sí una secuencia T2 simple. Y si no tenés nada, podés quedar mucho mejor. Decís, este paciente tiene una lesión axonal difusa por esto. Y das tu explicación. Y pero si después la tiene, me voy a... ¿Y cómo te das cuenta que no la tiene? Y que le mandan a hacer una tractografía, para encontrar un lugar. No, pero por la clínica del paciente. Lesiones secundarias, esto sí es lo que nosotros tenemos que ver. Estos están acá, en algunos libros están descritos con lesiones primarias también, y en algunos los definen con lesiones secundarias. Pero tenemos que saber que están los hematomas subdurales, son hematomas extradurales, no extradurales, los hematomas intraparenquimatosos, las difusas, y esto es muy importante entenderlo. Primero viene, cuando uno se golpea la cabeza, viene un estadio de hiperemia, lo que se llama brain swelling, que se da por la ruptura de la compensación del vaso vasorum, y se produce una dilatación de todos los vasos cerebrales y las células cerebrales, y se produce una congestión venosa a nivel cerebral. Entonces es un estadio de congestión cerebral, es lo que se llama hiperemia, ¿sí? Hay una congestión cerebral que es producto del traumatismo inicial, que posteriormente, como no tenés una buena oxigenación, se empieza a edematizar el cerebro, ¿sí? Y acá tenemos la diferencia entre el edema vasogénico, que es el edema tumoral, el vasogénico, del citotóxico. Y generalmente los traumatismos de cráneo son edemas citotóxicos, ¿sí? Que no responden a los corticoides, ¿sí? Porque el mecanismo es por el mecanismo deleterio de esta alteración del estrato de los lados. Se produce hemorragia soranoidea y daño cerebral hipoxicosquémico, que es el estadio final de muerte, siguiendo la muerte encefálica. ¿Sí? Y lo que tenemos justamente son todas estas alteraciones, y esto es lo que hay que justamente tratar, lo que hacen los terapistas, alteraciones del flujo iónico sodio-potasio, y esto se da justamente a nivel de la célula traumatizada, por eso se produce un edema citotóxico, alteración del flujo sanguíneo cerebral, alteración del canal del calcio, porque hay un flujo enorme de calcio intracelular, lo que hace que se pare absolutamente todas las mitocondrias, y eso hace que la célula se edematice y después salga líquido hacia afuera. Alteración de la autorregulación cerebral, que se lo habíamos dicho, hipotensión arterial, hipercamia, hipertermia, hiperglucemia, siempre todos los hiper, o los hipos, lo que el terapista tiene que tratar. Al cerebro hay que tratar de mantenerlo siempre en estado lo más normal posible, en un tratamiento de este tipo. Combatir la acidosis, la hiponatremia, la anemia, las convulsiones, el vasoespasmo. El vasoespasmo se da más en los aneurismas cerebrales, en hemorragias, pero muchas veces se dan vasoespasmos localizados en algunas regiones. Y la hipertensión intracraneal, que obviamente es el estadio que si no se maneja con drogas, hay que ir al segundo estadio, que es el tratamiento quirúrgico, que ahora vamos a ver. ¿Me querías hacer una pregunta? Sí, ayer lo había buscado. Cuando habla en la parte del swelling en el libro, habla del swelling, Sí, de la hiperemia. Menciona vasodilatación arteriolar paralítica. ¿Y es por todo eso? Claro. Yo había pensado que era por una lesión a nivel del sistema simpático. Por ejemplo. No. Primero se genera esa respuesta, esa ruptura de la autorregulación. Justamente se produce una vasodilatación, y eso hace que se ingurgite el cerebro. Pero se da por dos mecanismos. Uno, porque no hay comando del sistema nervioso central, no hay comando por el traumatismo de cráneo, y otro por todas estas lesiones que se producen. El vasoespasmo. ¿Y no se llama frecuencia? No, el vasoespasmo, por ejemplo, que ya lo van a ver en vascular, no sé si tuvieron Sí, ya lo vimos. el vasoespasmo es muy característico en las rupturas de aneurisma, en la hemorragia cerebral posaneurismática, es muy común. Pero ese vasoespasmo se da justamente también por alteraciones del flujo de calcio en las arteriolas, en el músculo del vaso vasorum. Pero lo que se produce acá son probablemente vasoespasmos locos regionales, producto del edema, ¿sí? Pero ahí no es ese vasoespasmo generalizado del aneurisma. No. Tenemos la clasificación de traumatismo de cráneo, van a encontrar 1 millón, según la intermitente meningia, tic abierto, cerrado, tipo de fractura, de base de cráneo o de bóveda craneal. Y lo que sí todo el mundo conoce, que ya lo conocen ustedes, según el compromiso neurológico, un TEC leve, moderado y grave. El TEC leve de 3 a 15, con pérdida de conocimiento menor a 5 minutos. Puede haber una alteración de la memoria o del estado de alerta, de forma muy momentánea, muy rápida, moderado, de 9 a 12. Esos son los más complejos, esos son los pacientes más difíciles para nosotros, porque depende de nosotros cómo lo tratamos, el paciente se va para un lado o para el otro. Hay una pérdida de conocimiento mayor a 5 minutos, hay un déficit, puede haber un déficit neurológico focal que hable de un empeoramiento del paciente, por lo tanto tenemos que tener un control más exacto sobre este tipo de pacientes. Y el TEC grave es el que tiene un grado de 8 menor a 8, pero es el paciente que ya viene intubado, ¿no? Que hay que intubarlo y obviamente es más fácil, pues ya está definido el paciente. La mayoría de los pacientes que se golpean la cabeza tienen vómitos, cefaleas, depresión del sensorio alternante, muy transitorio, muy de poquitos minutos, puede haber una amnesia transitoria y puede haber un chichón o lo que se llama cefalematoma. Todo esto no son síntomas pronósticos, son todas consecuencias del traumatismo, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que si
en la observación, nosotros dejamos a ese paciente que se golpea la cabeza, lo dejamos en observación, y el paciente progresa con su deterioro neurológico, o no mejora en un lapso de 1 hora, 2 horas, es el que el paciente está empeorando. Por lo tanto, nosotros, el paciente que está con un grado leve, perfecto, no pasa nada, pero el paciente que está ahí es el paciente que nosotros tenemos que verlo para no perdernos la oportunidad de actuar rápidamente sobre él. Pero los signos estos más predictivos o más importantes es esto: cuando aparece un signo focal de déficit neurológico, un déficit motor, por ejemplo, una depresión progresiva del sensorio, que el paciente cada vez está peor, ¿sí? O signos de hipertensión craneal o un signo de anisocoria, por ejemplo, ¿sí? Esos son síntomas predictivos de urgencia. Obviamente, si uno está en Wilde, le puede hacer placas radiográficas, ¿sí? Si vos estás en Wilde, significa que vos vas a tener que saber mucho más, porque cuanto mayor disponibilidad tenés de herramientas, de imágenes, menos semiología haces. Es decir, cuanto más estudios tenés para hacer, menos sabés. Cuanto menos estudios tenés, más compromiso debes tener con el paciente, porque es más fácil verlo al paciente entrar y mandarlo a una tomografía que revisarlo. Eso es lo que estamos perdiendo y lo que estamos viendo paulatinamente. Se pierde la anamnesis, se pierde el examen físico, se pierde el tocar al paciente, se pierde ver al paciente. Entonces, cuando te llaman por teléfono, te dicen: doctor, tengo un paciente que se cayó del primer piso, tiene hecha la tomografía. Y cuando vos te preguntas: ¿y cómo está el paciente? No saben cómo está. Y eso está mal. Entonces, si vos estás en Wilde y solamente puedes hacer una placa radiográfica, es imperioso que ustedes sepan mucha medicina, sepan mirar al paciente, sepan de qué es lo que hay que evaluar, sepan los signos, sepan anticiparse para que el paciente pueda tener una muy buena evolución. Los estudios complementarios que generalmente se utilizan: placa radiográfica, siempre, tomografía, si se tiene, y resonancia magnética en el caso de que nosotros sospechemos algo más específico. Me habían dicho que habían visto, habían hecho imágenes, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguien se anima a describir esto? Entre todos lo podemos describir. Pues es muy importante, entre todos, sí, es muy importante saber primero lo normal para buscar lo patológico. Eso es un dogma que nosotros tenemos en medicina, ¿sí? Que se aplica en absolutamente todo, hasta en la vida normal, en la vida común de nosotros. Vamos de lo normal a lo patológico, ¿sí? Siempre tenemos que buscar lo normal para saber detectar de dónde está el problema. ¿Quién se anima a decir algo de esta placa? Es una RX. Sí, señor. De cráneo. Sí, señor. De perfil. Sí, señor. Perfil izquierdo. No veo mal. Sí, no me mataste, pero bueno, pero hasta ahí también, yo te creo. Hasta ahí, perfecto. Esto que acabas de decir vos es fundamental, porque la mayoría de la gente no empieza como corresponde. Y vos dijiste: es una placa de cráneo, de perfil, perfecto, ya con eso ganaste el cielo. Y ahora tenemos que empezar a ver todas las estructuras anatómicas normales del cráneo. Y para esto estamos acá, para aprender esto, para aprender un par de conceptos y para empezar a determinar algunas imágenes. ¿Qué ves acá? Decime qué ves. ¿Qué ves? Veo la bandera occipital como la sutura, como cuando dice la sutura porque está fracturado. Porque ahí digo, como que no está en continuidad. Bien. Y también parecería, así por lo que veo, más al nivel superior, también como que más que nada a nivel frontal. Sí. Como que parecía que eso, como que no está unido. Parecía que no está lesionado. Bien. Eso, O a partir de lo que dice él, ¿no podría suponer que es una radiografía de un niño? Porque tengo las suturas. Sabe que es un niño que está fracturado. Perfecto, muy bien. Perfecto. En los adultos también se ven las suturas. A donde tenés hasta los 30, 40 años, vos podés llegar a determinar algunas fracturas craneales. ¿Sí? Que ya están cerradas, ¿sí? Pero no están osificadas por completo. Pero está perfecto. Lo importante de esto, cuando nosotros vemos una placa radiográfica, nosotros tenemos que determinar lo más normal, las suturas craneales. ¿Sí? Por un lado vemos toda la bóveda craneal, ¿sí? Hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital. Vemos la sutura, ¿sí? Coronales de un lado y del otro. ¿Sí? Vemos la sutura lambda, ¿sí? Vemos la sutura occipito-escamosa, parieto-escamosa. Vemos base de cráneo anterior o techo de órbita. Vemos la silla turca con clinoides anteriores y posteriores. Vemos el peñasco, ¿sí? Vemos la órbita, vemos los dientes, vemos el conducto auditivo interno. Vemos hueso frontal, todo el pabellón del parietal, el hueso occipital, ¿sí? El hueso temporal. Esto es una resignación, ¿no? Porque la mandíbula tampoco se ve muy... No, tiene Es muy chiquita. Es chiquito. Pero lo importante es determinar esto, es la indemnidad de la placa parietal, y siempre hay que ver la tabla externa y la tabla interna, ¿sí? En todos los lugares que se pueden. ¿Sí? Esta es una placa radiográfica de frente, la agarraron justo en el que estaba gorrito, y vemos lo mismo, no sé si alcanza a ver, ven esto que estamos acá, es la sutura longitudinal superior, y esto que vemos acá atrás es la sutura glandoidea, la línea innominada, órbita, vemos la hendidura esfenoidal, vemos el peñasco, de un lado y del otro, con los semicirculares. ¿Okay? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver, empezar a ver, es lo que es lo normal. Esto es una incidencia que se llama Town, es una incidencia que se hace así, es para abrir la base de cráneo. Fíjense que
Aquí está el hueso occipital por completo, el agujero magno, y podemos ver si hay fracturas que interesen la base del cráneo y que interesen a los cóndilos, ¿sí? O a la plaza del hueso occipital. Y estas son las lambdoides. Esto se llama incidencia TAM. Cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un signo de Batten, no tengo tomografía, no tengo nada, pero sospecho que puede tener una fractura, le hago esta incidencia y ahí puedo ver perfectamente las lesiones que tenemos ahí atrás. Por ejemplo, este paciente, ¿le llama algo la atención? Lo que son las tablas óseas que había mencionado están onduladas, por así decirlo. Exactamente, perfecto. Este es un adulto, seguimos viendo las suturas de un lado, ¿sí? Suturas del otro lado, ¿sí? La escamosa, ¿sí? Pero vemos esto como impresiones digitiformes que llamamos nosotros. Estas incidencias pueden ser normales, ¿sí? Si el paciente no expresa ningún síntoma de hipertensión endocranial, o pueden ser un signo de hipertensión endocranial crónica. Y muchas veces vemos esto en pacientes que tienen algún tipo de craneosinostosis, ¿sí? Pero si el paciente no tiene nada clínico, es un hallazgo. Pero está muy bien advertido. Pero esa condición normal debería ser todo tirogenes, Claro. blanco. Exacto. Ahora bien, ya vimos lo que era normal, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme qué ve de patológico? ¿Qué ve raro? ¿Qué ve diferente a lo que nosotros vimos? A nivel del parietal hay como una fisura, que no es la sutura. Bien, vení acá. Por favor, si podés, así la señalás con el mouse y a tu compañero no tenemos pointer, perdón. ¿Dónde? Bien, perfecto. Bien, ¿qué más ves? Y acá arriba. ¿Eso qué te parece que es? Que vimos que era normal. Ah, coronal. Las coronales, exacto, las coronales. ¿Alguien más ve algo? Exacto, muy bien. Recuerden, perfecto, ¿verdad? Recuerden que la mayoría de las fracturas, ¿sí? Se da, y más en los pediátricos, se da en el hueso parietal por las caídas laterales. En el adulto se da a nivel más de frontal o occipitales, por el tipo de traumatismo. ¿Alguien más ve algo? Tengo más aumentado de tamaño, puede ser abajo, puede ser, ¿no? No. Pero en relación a las dos fracturas lineales que vio la compañera, ¿sí? Acuérdense que yo les dije siempre hay que ver la tabla externa y la tabla interna. Fíjense cómo se metió la tabla interna acá. ¿Sí? Tengo este defecto, que es una fractura hundimiento, y esto, que es una fractura lineal. ¿Está? Ahora lo vamos a ver mejor. Cuando hago una tomografía con un rango menor a 14 puntos relativo, es dependiendo de la anamnesis que yo recojo, el tipo de traumatismo, el tipo de golpe, dónde fue, cómo fue, con qué fue y demás. Uno lo puede pedir o no, pero la idea es tratar de no irradiar a los pacientes en forma innecesaria si yo tengo un buen examen físico, una buena anamnesis y controlo bien al paciente. Un T con un grado de entre 13 y 15 puntos con alguno de los siguientes signos. Fractura de cráneo menor de un año, como ya dijimos, por el que son más delgado del cráneo, puede tener lesiones internas, así que hay que tener cuidado con eso. Signos de localización o de focal, convulsiones postraumáticas que pueden existir, ¿sí? Puede haber convulsiones que no impliquen riesgo, pero que tenga un paciente se golpea la calidad de convulsión, es preferible hacer una tomografía por las dudas, ¿sí? Cefalías, vómitos persistentes, no esa cefalía, ese vómito que para, no. Que el paciente continúa una hora y media después, hay que hacer un estudio. Cambios clínicos fundamentales, cambio pupilar, caída del sensor, inconsciencia, obviamente no se discute, hay que saber el tomógrafo. Eso es importante, el grafo que son los pacientes con un TEC muy moderado, que no mejoran en una hora, obviamente hay que hacer una tomografía control. Hay algo muy interesante que se lo dejo a ustedes, que quieren hacer neurocirugía o imagen, que se llama score de Marshall, que es para ver las lesiones a nivel del cerebro. Es una clasificación muy buena que es predictiva para el mal pronóstico de los pacientes de acuerdo a las lesiones intracerebrales. No hace falta que lo sepan, simplemente si hay alguno que lo quiera leer, el que quiera hacer imagen. De las fracturas de cráneo, recuerden que nosotros tenemos lineal, diastasada o abierta, ¿sí? Evolutiva, ¿sí? Fractura de hundimiento, fractura de base de cráneo, fractura ping-pong. Fractura de ping-pong son las que se dan en los recién nacidos, ¿sí? Que generalmente se dan porque al tratar de sacarlo, de desencajarlo del canal de parto, finalmente hace maniobra, se aprieta un poquito y como el cráneo es muy delgado, se produce una pequeña fractura en ping-pong, que es en tallo verde, que es muy simple de resolver, se resuelve en la mayoría en forma espontánea por el mismo latido cerebral, o si no se hace un ojito se levanta como si fuese un sacabollo. Pero lo importante de esto es, fíjense en una tomografía, en una ventana ósea, como vemos una fractura lineal. Es muy importante determinar cuáles son las estructuras normales. Este es un pediátrico, ¿sí? Tenemos la estructura coronal, tenemos la fontanela anterior, por lo tanto yo sé que es un pediátrico, tenemos la estructura longitudinal superior y tenemos esta fractura de cráneo que atraviesa la línea media, que es un peligro, por un pequeño cefalohematoma acá. Generalmente cuando nosotros vamos a operar a las fracturas se ven mucho más grandes en vivo que lo que muestra la tomografía. Por eso siempre es muy importante no operar imágenes, sino operar paciente. ¿Qué significa esto? Tener una congruencia entre la clínica del paciente y la imagen para poder tomar la decisión de llevarlo a quirófano. Esto es lo que se llama fractura lineal. Si es una fractura que no está desplazada, que no está hundida, son fracturas que se resuelven dentro del mes o mes y medio, con restitución ad integrum. Generalmente en los adultos
el tiempo suele ser mayor a los 3-4 meses, producto de la falta de osteoblastos, ¿sí? Formadores de hueso. Esto es lo que se llama fractura de hundimiento. Generalmente se dice que la fractura de hundimiento, trataron de ponerle clasificaciones y demás, pero una fractura de hundimiento es fácil de ver, es cuando la tabla externa toma en contacto con la tabla interna o cuando hay un hundimiento mayor a 1 centímetro. ¿Sí? Pero está claro que se ve claramente cuando es una fractura de hundimiento, y todas las fracturas de hundimiento son quirúrgicas. ¿Sí? Esta es una fractura expandida. Perdón, no todas las fracturas de hundimiento son quirúrgicas, depende del volumen, puede ser, si son poquititas no pasa nada, pero cuando tenés una fractura de hundimiento sí, y hay que hacer una tomografía porque esa fractura de hundimiento puede tener una lesión, una contusión hemorrágica abajo. Esto es una fractura expandida, acuérdense que se da solamente en pediátricos, y se da porque la fractura rompe la dura madre y se produce una herniación del espacio subaracnoideo o del aracnoides, lo que hace que haya una pulsatividad, ¿sí? De líquido cefalorraquídeo que hace que los dos bordes se junten y al contrario se vayan diastazando cada vez más. Les voy a mostrar un ejemplo para que quede más gráfico. Esto es una fractura compuesta, una múltiple fractura, pero fíjese la diastasis que tiene prácticamente de 1 centímetro. Cuando nosotros vemos un cráneo con múltiples fracturas, con diastasis y sobrelevamiento, está indicando de que el cerebro está edematizado o tiene un hematoma por debajo. ¿Sí? Por lo tanto, este paciente muy probablemente tenga que ser resuelto quirúrgicamente. Porque cuando se diastasa es porque hay una fuerza, ¿sí? Que está empujando el cerebro al cráneo a diastasarse, a abrirse. Diastásica y expandida es lo mismo. Claro, exactamente. Fíjense en este caso. Este es un paciente que tuvo una caída, ¿sí? Que se fracturó. Fíjense el cefalohematoma que tenía. Una fractura bastante importante, con un cefalohematoma bastante importante, por eso se hizo la tomografía. Pero fíjense que era una fractura lineal, grande, lineal, pero que no estaba diastasada, no tenía ningún hematoma por debajo, no tenía absolutamente nada. ¿Sí? Se le dijo a la madre, fíjense esto, ¿no? De cómo estamos acá. Se le dijo a la madre, señora tiene que venir a los controles, la señora no vino, por supuesto, y meses después apareció el chico con esto. Hizo una hidrocefalia, hizo una tremenda herniación del aracnoides, fíjense la diastasis enorme de la fractura. Pasó de esto a esto. ¿Sí? Y en la ventana ósea, de esto a esto. Fíjense cómo está diastasado y está remodelado el hueso. Se le palpaba al nene como si fuese una bolsita de agua, que es el líquido cefalorraquídeo, producto de esa herniación. Al herniarse la aracnoides con líquido cefalorraquídeo, hace como un pseudomeningo, que así lo llamamos nosotros, que hace que la dura madre también, el hueso se abre y la dura madre también se corra, se abra, ¿sí? Porque se está diastasando producto de esta herniación. Y para que quede más gráfico, le hicimos una reconstrucción 3D, y fíjense cómo esta fractura, que era lineal, se diastasó y remodeló el cráneo. ¿Tá? Por lo tanto, obviamente esto es quirúrgico, hay que hacer una plástica craneal, reciclable todo esto, para ir a buscar la dura madre, cerrar la dura madre y ponerle una plaqueta. ¿Sí? Trauma leve, ¿se entendió? Sí. Trauma leve, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Un reposo durante 24 horas, analgésicos orales, si hay cefalea o medicación sintomática. ¿Sí? Vía oral suspendida, siempre tratamos de suspenderlo por un par de horas para ver para contrarrestar los vómitos. La observación en guardia, siempre es importante observar al paciente, por más que sea un traumatismo leve, un traumatismo moderado, ¿sí? Siempre es importante observarlo en guardia un par de horas, no es necesaria la internación y obviamente el pronóstico es recuperación total. ¿Sí? Cuando tenemos el TEC sin pérdida de conocimiento y estamos en Google y le hacemos la placa radiográfica, ahí podemos ver si tiene fractura o no tiene fractura. Si tiene una fractura lineal, hacemos lo mismo que dijimos, observación, ¿sí? Y es fácil seguirlo con la clínica. Si mejora, el chico a las 4 o 6 horas, generalmente siempre nosotros lo dejamos durante 6 horas para ver cómo evolucione, ya sea pediátrico o adulto, y una vez que empezamos con la tolerancia a la vía oral, empieza a tomar un poco de agua y que sabemos que el señor está bien, no vomita la doña, se van a casa, ¿sí? Con control después por nosotros. Pero si encontramos fractura de hundimiento, diastasada y expuesta, o un objeto penetrante, obviamente ahí hacen la tomografía y nos llaman a nosotros a los neurocirujanos. ¿Qué hacemos con los traumas moderados, que son los más complejos porque son los que requieren más atención nuestra? Se le da un reposo hasta 72 horas si es necesario, si es analgésico oral o medicación sintomática si es que tiene vómitos, vía oral suspendida exactamente lo mismo. ¿Sí? La observación, y esto es muy importante, si el paciente está somnoliento, dejarlo dormir. Y lo vamos despertando, ahí dice cada 4 horas, pero lo vamos despertando, yo lo desperto cada menos, para ver cómo está el nivel de alerta. Simplemente no es el nivel de alerta, obviamente si el paciente está somnoliento, está golpeado, yo tengo que tener un examen basal previo y después ir controlándolo. Yo no voy a esperar que el señor me hable, sino simplemente que no caiga, ¿sí? Que no deteriore mi examen basal. Eso es muy importante. Doctor, y en el caso de un niño, ¿no? Un bebé, se golpea la cabeza, empieza a llorar y tiende a dormirse. Mi abuela decía, ¡no lo dejes dormir, que se muere! No, nosotros somos médicos. Entonces lo que hacemos nosotros es el examen neurológico inicial. El examen neurológico inicial. La mayoría de estos pacientes vienen a la madrugada. El paciente tiene sueño. Vos tenés sueño, imagínate el paciente que tortura la cabeza y además tiene sueño. Entonces, lo importante es no dejarlo dormir, porque si no lo estás torturando. Lo que tenés que hacer es el examen neurológico al ingreso. Por eso es muy importante la anamnesis, el examen neurológico, tocarlo al paciente, ver el examen, hacer el Glasgow, hacer el Glasgow Coma Scale, que lo saben,
¿Se escucharon? Sí. ¿Sí? ¿Qué sería? Respuesta ocular, verbal y motora. La mejor respuesta verbal, la mejor respuesta motora y la respuesta ocular. Eso es importante. Por eso es muy importante hacer un examen neurológico basal. Para después yo, cuando lo voy a ver al nene, que está descansando, lo despierto y le mido, le hago el mismo examen neurológico y le tomo los mismos reflejos. Si yo veo que ha empeorado algo, pues entonces algo tengo que hacer. Pero yo lo dejo que descanse. Lo dejo igual que un adulto o una señora que se golpea la cabeza. Lo dejo que descanse, pero el examen neurológico tiene que ser basal y después yo tengo que continuar viéndola. Por eso yo no la dejo 4 horas, porque en 4 horas se te puede morir. Pero no en la casa. No, está Claro. ahí en observación. Cada 2 horas más o menos. Claro, más o menos. No en la casa, en observación o con ingreso. No, porque conozco un chabón que se golpeó con el portón de la calle, se fue a dormir a la casa y después entró en urgencia, le grita al hospital de Cruce y hicieron como 5 neurocirugías, no sé cuántas le Es hicieron. muy común eso. Y Ahora, quedó con déficit motor. claro, ese es lo que pasa. Lamentablemente, ahora vamos a dar un ejemplo. Lamentablemente está plagado de eso. Que vienen los pacientes, se golpean la cabeza, parecen el chico, la persona está bien en ese momento, pero en ese momento está bien. Pero ahora tiene que dar un tiempo de evolución al traumatismo a estas lesiones secundarias que aparezcan. Porque si no, ¿para qué estamos? Y el tema es que ese chico se podría haber salvado, no podría podría haberse quedado normal y no ser un paciente ahora neurológico. Pero igual, pero tuvo que hacer reentrenamiento para hablar, para caminar, todo. Y eso- cambiar la personalidad. Pero obvio, pero eso es un daño deletero nuestro, pero es una deficiencia nuestra del sistema nuestro de salud. Por eso, no es simple, ahora les voy a mostrar un caso, por eso no es bueno comprometerse con el paciente y lo que vos hagas con el paciente es el futuro del paciente. No es que estamos haciendo nosotros un número o comprando verdura o yendo a buscar una moda. No, es un ser humano. Y créanme, muchachos, que ustedes definen la calidad de vida de las personas. Cuando ustedes entiendan el enorme poder que tienen, la bendición de Dios que tienen ustedes de poder trabajar en esto y de decidir sobre la vida de otra persona, es enorme. Es enorme la responsabilidad. Por eso, cuando yo escucho médicos que no saben hablar, que no entienden la terminología, que no se comprometen con el paciente, a mí me da repulsión, pero yo pues soy particular, pero la verdad, porque yo pienso en mí o en mi vieja, yo me peleé hace poquito con mi vieja, te digo, la puta madre, o sea, yo trato a los pacientes de determinada manera, y estas personas lo detratan. Entonces hay que tener cuidado, hay que tratar de ser la mejor versión que uno pueda, pero realmente comprometerse con el paciente, porque la decisión, y les juro por Dios, chicos, que después les pesa, las decisiones que ustedes toman, o las decisiones que dejan de tomar, definen la vida de una paciente. Yo les podría mostrar mi espalda, tengo muchas marcas de un montón de pacientes que he tomado decisiones que no eran las correctas. Y eso pesa muchísimo, si uno tiene un poquito así de compasión. ¿tá? Entonces, que este chico se haya ido, lo hayan dejado No, ir. no lo dejaron irse, o sea, él se golpeó y se fue a dormir a su casa. Bueno, Pero porque no tiene información, tipo, es una situación como particular, y yo, para particular no es la situación de mucha gente que no tiene tanta información, no tanto acceso a información. bueno, eso se llama, está bien, en gestión sanitaria, eso se llaman barreras socioeconómicas. La falta de información, la falta de accesibilidad, creo que ahora está de moda todo el tema de la equidad, de la accesibilidad y demás. Pero es muy importante, y insisto con el término de efectores de salud, nosotros somos muy responsables por la prevención y por la transmisión de la información. ¿Sí? Pero bueno, vamos. Pero van a hacer algunos pedidos, ¿no? Sí. Sí. Gracias, por favor. Dale, por eso. Entonces, una pregunta. Hay que ver. En el caso de que el paciente está violento, pero yo lo tomo más grave, o sea, lo tomo más jodido. ¿Me conviene que decir, bueno, no tomé 2 horas? No me conviene. Yo quería, no, quedate, que te miro bien, que toque con todo eso. No, por eso no, por eso no lo ves. O sea, vos lo tenés en la guardia o lo internaste. Lo que vos mejor podés hacer al paciente es que no se vas a dormir a la casa. Lo mejor que puedes hacer. Simplemente tenerlo en un lugar controlado por vos, o por la enfermera, o por quien por un compañero, pero la idea es tenerlo al paciente dentro de un ámbito sanitario para vos poder resolver los casos. Te empezó con monstruos o te empezó con un deterioro. Listo, haces rápido una tomografía, lo puedes llevar rápido a un quirófano. Y aquí que va a la casa, que vuelve y demás, se muere. O quedas con esta escuela. Bueno, yo en el hospital, como vimos recién, no sé, otro. Mira, yo soy guardia. ¿Qué hago? Mira, yo soy guardia, como todo, cuando recién arrancaba, hice guardia en Castex, hice guardia en Mariano Moreno, hice guardia en General Rodríguez, y les puedo asegurar que en ese momento no teníamos nada. Mi tomógrafo, me acuerdo que estaba en Moreno, y tenía que ir hasta Rodríguez para hacer una tomografía. Esta es la cantidad de vigiles que se murió en la ambulancia. La primera persona que se murió en la ambulancia, no tenés nada, la ambulancia dice, no, doctorcito, no, usted amateur, no se preocupe, como esto, todo el tiempo. Yo decía, Lo que mandar hasta que parió. no el señor, es porque el señor forma parte de un sistema que está trabajando de esta manera, que dentro de su racionalidad lo expresaba con una normalidad y lo incorporaba a lo cotidiano. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de revertir en esa situación. Por ejemplo, yo era neurocirujano de Moreno, y me acuerdo que lo mandaba a los familiares a comprar Tanza
a la ferretería de la esquina para poder operarlos, porque no teníamos hilo. No les miento, no teníamos porvenir y lo operaba con alcohol. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de cambiar, pero también tratar de dar lo mejor que podemos y romper la pelota para tener hilos y cosas. Pero bueno, este es el glabo, como bien lo dijeron ustedes, hay un glabo de adultos y hay un glabo modificado para los niños, ¿sí? Yo hice las dos especialidades, hice adultos y después hice pediatría, tengo 2 residencias, ¿sí? Y obviamente venía de adultos. ¿Y por qué empecé a estudiar pediatría? Pues justamente en una guardia en Moreno, me llaman de pediatría, que pediatría era, para mí no existía, era desconocido, y entró un nenito con un tumor de fosa posterior. Y yo no supe resolverlo. No supe resolverlo, dije, no sé hacerlo, no sé operarlo. Entonces empecé de cero otra vez, hice toda una residencia nuevamente, esto hace poquito, ¿no? Pero de eso se trata. Y yo pensaba que este glabo no existía, pero cuando empezás a conocer el pediatra te das cuenta que el llanto es diferente, cómo balbucea, cómo se mueve. Si bien es exactamente igual en los movimientos de decodificación, pero el llanto es diferente, la fractura ocular es diferente, pero todo se puede hacer. ¿Sí? Lo importante es que sepan que hay un glabo modificado a los que quieren hacer pediatría y sirve muchísimo. ¿El nene se murió? ¿Eh? ¿El nene se murió? ¿Eh? ¿El nene se murió? No, lo derivamos. Ah. No, lo derivé al Posadas. Bueno, importante examen neurológico, chicos, siempre hagan el examen neurológico, siempre le digo a mis residentes, metan las manos en las lesiones para ver qué hay, rasuren, limpien. Esta es la fractura que nosotros habíamos visto, toda la placa radiográfica inicial. Esta es la tomografía, obviamente con una placa radiográfica de estas características, una fractura de hundimiento, se les dije que es una tomografía. Vamos a la tomografía, efectivamente vemos el cefalohematoma, vemos un poquito de hemorragia subaracnoidea sobre la convexidad, esta hiperdensidad, ¿sí? Que vemos en la convexidad, es hemorragia subaracnoidea, un poquito más de hemorragia subaracnoidea, el cefalohematoma. Y más arriba vemos la espícula o la fractura de hundimiento que se está clavando en el cerebro con este edema circundante y esta lesión contuso hemorrágica a nivel del parénquima cerebral, obviamente porque lo lastimó. ¿Qué es lo que hicimos? Nos llevamos a cirugía, le hicimos una plaqueta pequeña para resecar el fragmento óseo que estaba, o la espícula que estaba metiéndose al cráneo. Y el chico obviamente respondió rápidamente bien, con un poquito de paresia, porque este es el área motora primaria, y hay un poquito de edema, fíjense esta hipodensidad en relación al otro, hipodensidad mucho más marcada, y la contusión hemorrágica acá. El chico recuperó su hemiparesia y respondió muy bien al tratamiento. Ustedes ya son médicos, son neurocirujanos, grandes, están durmiendo en la guardia. Cuando se pone la pizza grande, la grande de Musa, la cervecita, te voy a dormir, te decía el residente, 2:30 de la mañana te llama y te lleva esta placa radiográfica. Te sacás 2:30 de la gana y decís que pasó el baba. ¿Y qué ven? ¿Qué puedes ver? Las impresiones filiformes. Bien, muy bien, bien. Un dato importante. Hay una fractura. ¿Esta que ves acá? Sí, la sutura. Estas son las suturas. Pero simplemente veo que el paciente está en una tabla y está intubado. Sí. No le veo grandes fracturas, pero sé que el paciente está grave. Me cago en la noche. Porque tengo que bajar. Ya el paciente está en un glabo de 8, por lo tanto es un paciente grave. Si bien no le veo ninguna lesión, ninguna fractura ni nada, pero es un paciente que ya recién me trajo esto. Lo único que puedo sacar es que el paciente está grave. Bueno, bajemos. Perdón, ¿tiene una valvulita también? ¿O no? ¿A dónde? ¿Cómo la viste? La sonda, ¿no? No, tiene una sonda, está intubado No. y tiene una eso. No, esto que pasa acá, esto es la nasogástrica, se la pusieron por detrás de la Ah, está bien. Yo ya dije que... Pero vemos esto, y esto fue un caso que tratamos en Morning Mortalidad, por eso es muy importante aprender permanentemente, esto se trata de mejora continua y aprender sobre los casos, ¿no? Hay que ser, siempre tratar de ser lo más humilde que se pueda, porque nuestro siempre los medios están por los techos, pero la idea es, fíjense esto, este es el mismo paciente que nos mostró en la placa radiográfica, fíjense la hora, 11:30 de la noche. ¿Qué le ven acá? Y los ventrículos, a priori no. Perfecto. Bien. Obvio, horario. Exactamente. Acá estamos viendo un cerebro con un brain swelling, ¿sí? Si bien no tiene un edema, pero vemos que está recontra congestivo, no tiene las circunvoluciones, los ventrículos están casi colapsados, ¿sí? Es un cerebro muy raro, ¿sí? De un traumatismo de cráneo grave. Bien, fíjense esto, no hay casi cisternas, ¿sí? Pero no hay una hipodensidad bien marcada, ¿sí? Por lo tanto es un paciente que está grave. La fosa posterior también con un brain swelling machazo, 23:30, 11:30, dijeron no le vamos a hacer nada, lo vamos a mandar a la terapia. Tratamiento médico de sostén. Bueno, esa fue la decisión que se tomó en ese momento. Perfecto. Esta es la ventana ósea de esa tomografía y lo único que se detectaba era esta fractura en la base del cráneo. Acá. Lo mandaron arriba. Obviamente el paciente empezó con una disautonomía, empezó re mal, aumento de dosis de inotrópicos. 6 horas después. 6 horas después, fíjense, ya hay un cerebro totalmente desmatizado y empieza a ver esta lesión, este hematoma en la fosa posterior.
Fíjense el edema machazo que tenía, ya pasó 6 horas. 6 horas. Dijeron, bueno, vamos a operarlo. Y lo fueron a operar. Obviamente, lo terminan de operar. 4 horas después, isquemia cerebral. Fíjense, le evacuaron el hematoma, pero una craneotomía muy limitada. Muy limitada. Se hizo una isquemia de cerebelo, y lo peor de todo es isquemia de tronco cerebral. Fíjense, la hipodensidad, está negro quemado, el cerebelo y el tronco, por eso las disautonomías que tenía el paciente. Y mira arriba, mira cómo mejoró los ventrículos. El swelling mejoró, pero el paciente se murió porque no lo pudimos tratar correctamente. Sí, por abajo de la vasocongestión había otra lesión que no se vio. Claro, era este hematoma de acá, pero en ese momento, por eso es muy importante determinar el tentorio, lo que es la base, la fosa posterior, tiene mucho menos compliance, ¿sí? Soporta menos el edema. Y además tenés algo que es vital, que es el tronco cerebral. Por eso tenés que ser extremadamente agresivo en la fosa posterior, porque si no el paciente se te muere, tiene muerte encefálica con unos hemisferios cerebrales perfectos. ¿Está? Entonces hay que tenerle mucho más cuidado, mucho más respeto a las lesiones de la fosa posterior. Los hematomas de la fosa posterior mayores a 3 centímetros son quirúrgicos siempre, y no producen un edema muy importante y que aplastan el tronco cerebral. Y el lóbulo temporal también era, ¿no? El lóbulo temporal. El lóbulo temporal, sí. El lóbulo temporal es muy importante, ahora lo vamos a ver, porque te produce hernia del humus. Y te da un signo inequívoco, que es la pupila. Doctor, una pregunta. Con este cerebro que estaba muy inflamado, ¿qué puedo hacer? Para intentar prevenir un poco todo esto. Primero, si hubiese tratado mucho más rápido la fosa posterior, la descompresiva amplia, amplia, evacuación del hematoma, colocado un catéter de PIC, revisión de presión extracraneal y después tratamiento de sostén con terapia. Una terapia de intención. Pero primero comprimir el cerebro. Sí, claro. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Profe, cuando dice que bueno, es que a mí no me gusta decir doctor porque es como que somos iguales. ¿Cómo? No. Bueno. Cuando dice mayor a 3 centímetros es que en cualquier corte de tomografía, cuando vemos la lesión densa, se mide y... Sí, se mide, claro, sí. Tenés fórmulas para hacer volúmenes y si no, dimensiones. Sí. Pero sí, lo tenés que medir. Lo importante es que el concepto de la fosa posterior es menos compliance que lo que es supratentorial. Mucho menos. Fíjense esto, simplemente para que ustedes vean y reconozcan. La hipodensidad es un edema cerebral masivo, ¿sí? Y este es un signo muy característico, ¿sí?, de hemorragia subaracnoidea, que se llama el signo de la copa de Champagne. ¿Qué copa de Champagne. Mira. ¿Ves ahí? Esa bueno, eso es hemorragia subaracnoidea sobre el tentorio, que baja por el tentorio y que se va metiéndose a las cisternas de la base, peritroncales, es el tronco cerebral peritroncales, es decir, van a las cisternas ambiens perilaterales. Pero es hemorragia subaracnoidea, este es el signo de Champagne, esto es un signo radiológico que nosotros vemos, pero cuando ustedes ven esto dicen, mira, tiene hemorragia subaracnoidea, y quedan como unos, digamos, se verán. Pero fíjense cómo se ve la hipodensidad, que hay una pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, no hay evidencia de los surcos en la periferia, y vemos obviamente ocupado con sangre las cisternas de la base. Hay un poquito más de sangre acá, peritroncal, con un edema machazo, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, pérdida de las circunvoluciones, ¿sí? Obviamente este es un paciente gravísimo, y esta es la única fracturita que tenía. Todo el golpe por movimiento de aceleración y desaceleración generó un edema masivo cerebral. Y la única fracturita que tenía era ahí, no era tan importante. ¿Le ven algo en esto? Este es más difícil, Este es más difícil. Pero se ve perfecto. Fíjense esta área. ¿Sí? Acá hay una opacidad en el pabellón, ¿sí?, en el pabellón frontal, por lo tanto la incidencia de frontal vemos claramente como la tabla interna y externa se mete claramente por hundimiento, una fractura hundimiento, en la convexidad del parietal. Se metió dentro del cerebro, puede ser. Y por eso le pedimos la tomografía, justamente para verla, y esto es lo que tenemos, la fractura hundimiento acá. Lo que buscamos con esta fractura hundimiento, con la tomografía en esta fractura hundimiento, que no haya lesiones, ¿sí?, por debajo, que no haya sangrados o hematomas por debajo. Mucho en los pacientes pediátricos, muchos de estas fracturas generan hematomas extradurales por sangrado del hueso, ¿sí?, permanente. Se está mirando. ¿Le ven algo? Una fractura, perfecto, muchachos, una fractura de movimiento acá. Obviamente, le hacemos tomografía y vemos esta fractura justo en la línea media. ¿Y qué pasa por debajo? El seno longitudinal superior. Estas fracturas son gravísimas, porque, y hay que tratar de dejarlas ahí, de no operarlas, algo que tenga remetido, porque si uno saca el huesito y laceró el seno longitudinal, empieza un sangrado masivo muy difícil de parar. Pero tiene fractura, ¿no? Tiene dos, una ahí al Exacto, correcto.
¿Qué es esto? Pero lo importante de esto, que ustedes entienden, estas fracturas de la línea media, si no están demasiado hundidos, no las tocamos, para no desangrar al paciente. Otras fracturas importantes, fracturas lineales importantes, le hacemos tomografía. Esto también pasa a línea media, por lo tanto hay que tener cuidado que no, cuando pasa a línea media, que no se lacere el seno longitudinal superior. Esa es la gravedad más importante, porque los chicos pueden morirse desangrados, o por la fractura, o por el acto quirúrgico. Fíjense esto. ¿Le ven algo esto? No, más de lo normal, sutura, 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 sutura. No hay ninguna fractura de hundimiento, no hay nada acá. Pero el chico estaba realmente muy grave, no se ve nada en el pabellón, ni atrás ni adelante, ninguna fractura. Pero el chico tiene esto. ¿Qué le ven? Una hiper... Ven, pasa y contárselo a tu compañero. Una hiperdensidad, muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se llama? No, sutura. Esa, no tenemos pizarrón acá, vamos a ir ahí. ¿Ahí lo puedo escribir? Sí, aquí no. Sí. Ahora el sutural es como le van a estar conformando, como dice. ¿Eh? El sutural es como una variante. Sí. Exacto. Ahí está, ahí es donde... El otro limón. Tiene varias características, ahora lo vamos a ver igual. Pero el hematoma sutural generalmente es convexo, ¿sí? Y se extiende. ¿Sí? Se extiende por varios hemisferios o compromete varios lóbulos, ¿sí? Y se da entre la dura madre y el parénquima cerebral. ¿Sí? Hematoma sutural por debajo de la dura madre. ¿Sí? Realmente es mucho más extenso, ¿sí? Y compromete el lóbulo frontal o temporal o parietal. En cambio, el hematoma extradural es biconvexo. Biconvexo. Y generalmente está limitado, ¿sí? Por las suturas craneales, porque se da por fuera de la dura madre, epidural, extradural, ¿sí? Entonces, mucho más limitado en extensión que el hematoma sutural. Y este tiene forma biconvexa siempre, ¿sí? Y esto de semiluna. Ahora vamos a ver un par de ejemplos acá. ¿Cuál es más grave? Los dos son gravísimos. Los dos son gravísimos. Los dos tienen altísima mortalidad. Y tiene relación también con el tipo de traumatismo que se genera. Los dos son, en muchas oportunidades, quirúrgicos, ¿sí? Tiene que ver también con el sensor del paciente y cómo está. Este es el hematoma sutural. ¿Sí? Obviamente, fíjense esto. Siempre los hematomas, tanto extradural como sutural, generan un efecto de masa, ¿sí? Con una compresión inicialmente homolateral del sistema ventricular, y cuando el efecto de masa es mayor, producen un desplazamiento del tejido con las herniaciones cerebrales, que se está en el lóbulo temporal, que genera, como dijo la compañera, una hernia de uncus. Y ya lo vamos a ver en un caso bien claro. Creo que tiene una fractura de cráneo, ¿no? Creo que tiene una fractura de cráneo. Iban 15 atrás en una camioneta. Ah, el auto del payaso. Iban 15 y a este pibe, porque un adolescente, lo encontraron a 50 metros del accidente. Lo encontró un bombero, menos mal que lo encontró entre los pastizales. Y fíjense, un cráneo con estallido de cráneo masivo, ¿sí? Con fracturas desplazadas, fíjense cómo está desplazado absolutamente todo. Eso es un traumatismo grave. Y fíjense todo lo que tenemos. Hematomas intraparenquimatosos por todos lados, edema cerebral, colapso del sistema ventricular, homolateral, desplazamiento de la línea media, ¿sí? Esto habla de un sufrimiento agudo del cerebro, por lo tanto, lo que se tiene que hacer en este paciente es lo que se llama cranectomía descompresiva aguda, ¿sí? Entonces se hace una cranectomía descompresiva, muy importante, de manera que todo este edema, ¿sí? Se desplace hacia afuera y no hacia adentro. Fíjense cómo ya el cerebro edematizado con todas las contusiones hemorrágicas se empieza a desplazar hacia afuera y empieza a aparecer el ventrículo homolateral y empieza a restablecerse la línea media, ¿sí? Estos son tratamientos súper de urgencia, son tratamientos heroicos para salvaguardar el resto del parénquima cerebral. La cranectomía descompresiva, yo tuve en varios congresos a nivel nacional e internacional hablando sobre cranectomía descompresiva, haciendo los pro con y discutiendo, y yo soy un ferviente defensor de la cranectomía descompresiva a cualquier edad o grupo etario, porque es el tratamiento médico que se instaura. Después, si usted excede por completo esta clase, pero después, si ustedes quieren, se lo puedo pasar. El tratamiento médico tarda mucho, se genera mucho daño secundario, y en cambio la cranectomía descompresiva, evidentemente, y está comprobado, que recupera la oxigenación tisular cerebral en forma inmediata. Una cranectomía amplia, con una apertura de la dura madre, con una plástica craneal, mejora en un 80% la capacidad de oxigenación tisular cerebral. Entonces, me parece que ante un traumatismo de cráneo grave, la opción enérgica que toma el neurocirujano es muy importante. Una pregunta, ¿a ese paciente que está haciendo tantas fracturas, le haces directamente una plástica? ¿De qué? Cráneo. Esta es una cranioplastía, sí. Claro. Después lo que le hago cuando mejora el paciente, le pongo una plástica craneal acá. El resto de las fracturas se cubren como quieran. Pero yo lo que hago en este momento es sacarle
para que vos entiendas. Le saqué todo esto de hueso. Pero el resto de las fracturas no se van a curar. Sí, se curan por segunda. ¿Sola? Sola, obvio, sí. Una fractura de cráneo no se hace nada. No, por eso me da duda. No hace nada. Esta, salvo que comprometa la órbita o comprometa el hueso malar, que son quirúrgicas, no le haces absolutamente nada. Lo que igual las fracturas en este punto pasan séptimo plano, porque lo que vos tenés que hacer es salvarle la vida al paciente. Una vez que le salvaste la vida al paciente, con tu técnica quirúrgica, salvás la mayor cantidad posible de tejido neuronal, del cerebro. ¿Tá? Por eso, una cranioplastía y una acción rápida mejora mucho la oxigenación cerebral. Y disminuye en un 90% la presión intracraneal. ¿Tá? Fíjense cómo evoluciona, cómo mejoró, cómo está más relajado el cerebro, cómo está la línea media perfectamente bien centrada, y obviamente estas contusiones hemorrágicas, esto ya es daño del deterioro, producto del traumatismo en sí. Y la craniotomía descompresiva se trata de hacer esto. Tenemos craniotomías descompresivas son unilaterales o bilaterales, dependiendo del compromiso del encéfalo. Pero la idea es que sea una craniotomía, tiene que ser una resección amplia del cráneo para que sea un tratamiento efectivo para la disminución de la presión intracraneal. ¿Cómo quedó el paciente? El paciente vivo, bien con secuelas neurológicas. Fíjense, este es que es muy común, un traumatismo del cráneo producto de una mordedura de perro. Y nos pasa mucho que son fracturas expuestas, sucias, complicadas, porque el perro está sucio, y entonces lo que hay que hacer, y muchas veces son perros muy fuertes, que rompen y producen fracturas de hundimiento, y si nosotros no los operamos, producen abscesos cerebrales con un compromiso importantísimo. Fíjense cómo el perro mordió y le hizo una fractura de hundimiento por todos lados. Pero lo importante a todo esto es que cuando te llega el paciente, a la guardia, uno, antes de mandarlo a hacer un examen de imágenes, realice el examen neurológico. Por eso yo les dije, no sé si me prestaron atención, es que hay que tocar al paciente, comprometerse al paciente, limpiar al paciente. Y me decían a mí, no, bueno, que le pasó esto, es superficial, no le pasó nada más. No, señora, no, doctora, digo, déjeme, lo voy a limpiar, lo voy a rasurar, porque seguramente va a tener otra lesión. ¿Tá? Entonces el perro no solamente le había abierto acá, sino le había comido todo esto. Y esto es lo que pasa generalmente cuando, no porque estamos acá en Garrahan, pero en otros lugares que vemos tantos pacientes que pasan rápido, y en vez de higienizarlo, de limpiarlo, de revisarlo, lo suturamos acá, lo mandamos a la casa y el pibe está abierto por todos lados. ¿Tá? Pero la idea es ser lo más prolijo posible con los pacientes. Con los hematomas, volvemos a los hematomas subdurales y extradurales. Esta es la imagen que habíamos dicho, el hematoma extradural en forma biconvexa, se da entre la dura madre y el hueso, ¿sí? Y se limita por las suturas. ¿Sí? La dura madre está adherida a las suturas, entonces eso hace que no se expanda tanto los hematomas extradurales. Generalmente los hematomas extradurales en el adulto se da por laceración de la meningia media, que es una arteria de la dura madre, ¿sí? Entonces se dice que es un sangrado arterial. Pero en el pediátrico, la fractura, porque tenemos un diploe con más desarrollo y más vascularización de lo que es el diploe. Muy bien, el hueso está formado en el humano por tres estructuras. Uno que es la tabla interna, que es hueso compacto. Otro que es la tabla externa, que es hueso compacto. Y otro es el diploe, que es el hueso esponjoso trabeculado, por donde pasa la sangre, ¿sí? Con los osteoblastos y osteoclastos. Entonces, en el adulto, el poder de osteoformación está disminuido porque en el diploe no está tan irrigado, y entonces no llegan tantos osteoblastos que forman el hueso, pero en el pediátrico sí. ¿Sí? En el recién nacido, no todavía porque se está formando, pero inmediatamente aumenta el grosor, y el grosor se da expensa al aumento del grosor de la tabla externa e interna, ¿sí? Pero también al desarrollo del diploe. Y en el pediátrico los hematomas extradurales también se dan por sangrado del diploe. Se dan por sangrado del diploe. Los hematomas subdurales, ¿sí? Son más extensos, pueden ocupar, o pueden ser hemisféricos, o pueden comprometer varios lóbulos y se dan entre el cerebro y la dura madre, ¿sí? Y no tienen nada que ver con las suturas y no se autolimitan, sino por el mismo sangrado. Y generalmente se dan por laceraciones de las venas puentes, ¿sí? Entre el cerebro y la dura madre. Por estos movimientos de aceleración y de desaceleración se pueden romper estas venas y producir un sangrado. Fíjense esto. ¿Se alcanza a ver bien? Sí. ¿Qué tenemos acá? Anisocoria. Una anisocoria, correctamente. La anisocoria es un signo inequívoco de sufrimiento cerebral, de urgencia, o de emergencia mejor dicho, ¿sí? Y puede ser un signo de lateralización. ¿Por qué se hace la midriasis para la anisocoria en este caso? Porque hay afectación del nervio tercer par. Del tercer par. Muy bien, ¿por qué? Porque ahí está siendo comprimido. ¿Por quién? Por el uncus. Muy bien. ¿Y por qué se corre el uncus? Por un hematoma, tal vez. Entonces, si podemos tener un hematoma a nivel del temporal, si el uncus se me mete y agarra, ¿se acuerdan lo que es el? Acá están los ojitos, ¿no?
Esta es la cisterna interpeduncular del mesencéfalo, la salida del tercer par, ¿sí? Que va hacia el seno cavernoso, ¿sí? Y este es el uncus del hipocampo, del temporal, y cuando tenemos un efecto de masa de este lado, cuando tenemos un efecto de masa acá, por ejemplo, tengo un hematoma de este lado, me empuja hacia adentro, el uncus se me viene acá y me golpea al tercer par sobre la cisterna interpeduncular y eso hace que me aparezca una misocoria. Entonces eso sí es un signo localizador de que del mismo lado a donde está la misocoria está la lesión. Y es una urgencia. Fíjense, son extensos, largos. Lo que siempre, fíjense más allá del grosor que tengan, fíjense siempre si hay colapso del sistema homolateral y si hay desplazamiento de la línea media. Eso habla del efecto de masa que está ejerciendo el hematoma. Este chico, por eso le mostré esta foto, es una lesión acá atrás, en la oreja. Una lesión acá atrás. Este chico estaba andando en bicicleta, en Guernica, estaba andando en bicicleta, pum, chocó contra otro amiguito, se cayó, se golpeó contra el cordón, acá, se cortó. Fue al hospital, lo suturaron, lo mandaron a la casa, a dormir. La madre lo lleva a las horas decorticando. Son los movimientos de corticación de cerebro, son los movimientos de sufrimiento cerebral. Obviamente tenía un hematoma, hizo un hematoma subdural del chico, y no lo evaluaron, no lo controlaron. ¿Sí? Entonces, lo llevamos a operar, y esto es como se ve, así es como se ve un hematoma subdural. Esta es la dura madre, abrimos la dura madre e inmediatamente se ve el hematoma subdural, que tiene esta coloración oscura, tiene consistencia como si fuese un shimi, ¿sí? Hasta el sabor es parecido. Y lo que hacemos nosotros, abrimos la dura madre y empezamos a aspirarlo, ¿sí? Esto es, así se ve un hematoma subdural, no es sangre, sino sangre ya coagulada, ¿sí? Aspiramos y dejamos al cerebro lo más tranquilo posible y aspiramos todo por debajo de la dura madre. En este caso dejamos una catéter de que ahora vamos a ver. Los hematomas subdurales tienen una característica iconográfica, ¿sí? Que tiene que ver también con el tiempo de evolución, que se divide en hematomas subdurales agudos, subagudos y crónicos. Y esto se da por las características iconográficas. Los hematomas subdurales agudos son los que se descubren en el momento, ¿sí? Y tienen esta característica de ser hiperdenso, es decir, blanco en la tomografía. En la tomografía se habla de densidades, en la resonancia se habla de intensidades. En este caso es hiperdenso. Si nosotros dejamos pasar el tiempo, si al paciente no sabemos que tiene un hematoma subdural, generalmente en los pediátricos y en los adultos jóvenes o adultos, los hematomas subdurales se hacen sintomáticos. En las personas adultas mayores, ¿sí? Los hematomas subdurales muchas veces se hacen asintomáticos y esto se da porque tienen una atrofia córtico-subcortical global cerebral que da espacio a que crezca esta colección hemática sin generar síntomas. Por eso, los hematomas subagudos y los crónicos los vemos mucho más en pacientes añosos que en pacientes más jóvenes, ¿sí? Pero si dejamos pasar 7, 10 días o 14 días, vamos a encontrar que la hemoglobina se empieza a degradar y entonces empieza a cambiar las características de recepción de la densidad de Hounsfield en la tomografía. Entonces, la imagen se ve isodensa con el parénquima cerebral, es decir, del mismo color. Y muchas veces es difícil localizarlo. Pero si esto no genera síntomas y sigue progresando, ¿sí? Hasta que se vuelva crónico, pasados los 20 días, 21 días, y se vuelva crónico, se degrada cada vez más la sangre, la hemosiderina se empieza a degradar y empieza a adquirir las características de hipodensidad, como vemos acá, negro. ¿Cuál es el problema de esto? Es que muchos de estos hematomas subdurales crónicos se vuelven sintomáticos. ¿Por qué? Porque estos hematomas subdurales, con la degradación de la proteína de la hemosiderina, adquieren dos propiedades, que uno es el poder osmótico y el poder oncótico. ¿Y qué es lo que genera? ¿Qué es lo que significa esto? Que empieza a absorber agua, ¿sí? de lo que está secundante, en este sentido es el cerebro. Ese poder osmótico atrae agua hacia el hematoma subdural crónico y se empieza a hacer más grande. Entonces ese viejito que se golpeó la cabeza hace un mes, que no le pasó nada, ahora empieza a tener trastornos del habla, o un déficit neurológico, o una hemiparesia. ¿Por qué? Porque el hematoma se hizo sintomático, por este poder osmótico y este poder oncótico de la hemosiderina. Y obviamente puede haber resangrados o reagudizaciones, como vemos acá. Vemos el hematoma subdural con un resangrado, ¿sí? Agudo, acá. Obviamente, los tres son quirúrgicos, por supuesto, ¿no? Y siempre los hematomas subdurales se lavan. A diferencia del hematoma subdural agudo, que es un coágulo, el hematoma subdural crónico es líquido. Entonces, a los viejitos, ¿cómo lo pegamos? Se hace solito, lo acostamos en la camilla y le hacemos un agujero acá y otro agujero acá. Un trépano y un trépano, dos agujeritos, abrimos la dura madre y espontáneamente empieza a salir la sangre oscura en el líquido, ¿sí? Y entonces empezamos a lavar por un lado y sale por atrás. Y hacemos un lavado del hematoma subdural. Eso es lo más rápido que podemos hacer, ¿tá? Como vemos acá, bueno, de epidural, la forma de biconvexo, ya lo dividimos, y así es como nosotros lo vemos en vivo, lo vemos en vivo. Antes era el hematoma subdural por debajo de la dura madre y ahora vemos el hematoma extradural por encima de la dura madre. Esto acá hice una carectomía, rebatí el músculo temporal y acá tenía un hematoma extradural en este sector, acá a nivel frontal, y otro viene en el temporal, acá abajo.
Esta fractura lesionó la arteria cerebral media, que sale justamente del hueso y que irriga la dura madre. ¿Está clara la diferencia, no? Sí. Bien. Esto que vamos a ver ahora, se los muestro para que sepan lo que es un hipertrauma, ¿sí? Es un traumatismo de cráneo totalmente exagerado. Más allá de los accidentes de tránsito, los heridos de arma de fuego cada vez lo vemos más. Y este es un adolescente que lo asaltaron, le pegaron un tiro y el tiro entró justo por acá, por arriba del ojo. No en el ojo directamente, pero por arriba, pero por el efecto de vaporización le reventó el ojo. Y el proyectil hizo un sedal directamente por todo el hemisferio cerebral, golpeó atrás en la tabla interna y volvió a entrar al cerebro. Es decir, que el proyectil no salió, sino que rebotó. Justamente este es el orificio de entrada. Me hicieron todavía legal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿te acordás lo que eran las petequias? Sí, y las quemaciones. Bueno, estos son signos de que le dispararon de cerca, porque estos son quemaduras por los granitos de pólvora, ¿no? Ahí lo vemos. Y fíjense el globo ocular, si bien no lo había perforado porque había entrado por arriba, pero se vació por el efecto de vacío que genera el proyectil. El proyectil de arma de fuego tiene dos fuerzas de acción muy violentas, dependiendo si es un proyectil subsónico o hipersónico, pero no importa. Lo que tienen que saber es que el proyectil tiene una fuerza de impacto, tiene superficie, con una energía cinética determinada, y esa energía determinada genera atrás una fuerza de vacío, de vaporización que se llama. Rompe, va rompiendo una fuerza de presión, y esto es una fuerza de presión negativa. Esto es lo que más presiona. Los proyectiles supersónicos generan ese vacío de arrastre, que es lo que genera el daño a las estructuras de todas partes del cuerpo. En este caso, el proyectil ingresa por este lado. Fíjense cómo ya tenemos parte de estilas óseas y estilas metálicas metidas en la cavidad de la órbita. Sigue el trayecto hacia atrás. Fíjense cómo parte del proyectil se fue rompiendo, la camisa del proyectil se fue rompiendo y quedando estos pedacitos metálicos metidos en el cráneo, ¿sí? Y recuerden que el proyectil hizo esto. Volvió acá y volvió a entrar, ¿sí? Esta es la genectomía descompresiva amplia. El disparo fue por acá, pero no tenemos orificio de salida. Y cuando abrimos el cráneo, fíjense que intentó salir el proyectil por acá, pero golpeó en la tabla interna y volvió a ingresar por el mismo lugar, ¿sí? Tiene roto justo la dura madre atrás. Ahí está, ¿lo ven? Entró por acá, intentó salir, pero rebotó. Y este es como nosotros vemos, un cerebro totalmente congestivo. Esto es el hematoma que generó en la parte occipital por intentar salir, ¿sí? Fíjense, el edema que tiene, el ingurgitado que está, y cuando solemos tener hemorragia aranoidea, en vivo, la hemorragia aranoidea se ve así. Todo sangre en el espacio subaracnoideo. Y estas venas están drenando a los pavotes tratando de sacar la mayor cantidad posible de edema de sangre que tiene el cerebro. ¿Sí? Que no es normal el tamaño de estas venas, están dándolo todo por él. Le evacuamos el hematoma subdural que tenía por debajo y intentamos hacer una enorme plástica. Esto es, los pacientes que tienen esto son pacientes súper agudos, coagulopáticos, las cirugías son de guerra, son traumáticas, y le dejamos un catéter intraventricular para medición de presión intracraneal y evacuación de líquido cefalorraquídeo con una plástica bastante importante de la madre. Sí. Y con el proyectil, con la partícula del proyectil, ¿qué se hace? No se hace nada. Nunca se intenta buscar el proyectil, sino lo que se trata de hacer es una descompresiva para salvar el cerebro y que los terapistas hagan lo que se pueda. ¿Y en ningún caso se intenta extraer? No, a menos que sea medio complicado. Claro, exacto, sí. Si no, porque el daño que vos le haces, ya más de lo que tiene por el cerebro no tiene sentido. Pero fíjense, el edema que se generó, ¿sí? El sangrado que tiene, fíjense esto. Esto se llama funcicerebro, es una determinación antigua, pero este es para mostrar todo el enorme edema que genera estos hipertraumas. Y que si no le hubiésemos sacado el hueso, todo este edema estaría presionando y matando al cerebro, ¿sí? Contralateral. La evolución de estos pacientes que tienen, la evolución de todos los pacientes que tienen comprometido un solo hemisferio es muy buena, ¿sí? Lo grave es cuando tienen comprometidos los dos hemisferios y lo más grave es cuando tienen comprometido la cavidad ventricular y hay sangrado dentro del ventrículo. Esta es una nena que se peleó con el papá porque el papá no le dejaba meterse en Facebook o el papá empezó a investigar qué es lo que estaba haciendo. La nena 15 años, discusión en la casa, después de comer, una discusión normal. La nena fue a la habitación del papá, se subió a la silla, buscó una caja que estaba arriba del armario, el papá era gendarme. Agarró y se pegó un tiro. Y esto para la medicina legal es típico del suicida. Es típico del suicida. Bien de derecha a izquierda, izquierda a derecha. La lesión es homolateral a la suave. Homolateral o contralateral a la suave. Exacto. Pero siempre, fíjense, la trayectoria que tiene, de adelante hacia atrás, y muchas veces de arriba abajo a abajo. Pero esto es típico del suicida, ¿tá? Y fíjense, lamentablemente, el sedal que hizo comprometió los dos hemisferios, comprometió el ventrículo con un sangrado intraventricular. Este es un arma de fuego mucho más grande que la anterior, el anterior era un 32, este es un 9 milímetros, proyectil más grande, mucho más veloz, un arma de fuego. Parte del proyectil salió por el agujero y parte quedó dentro de la carota craneal. Obviamente no hay indicación de buscar para nada esto,
Pero lo que hicimos nosotros fue una enorme descompresiva bifrontal. En vez de sacarla de acá, hicimos acá. Y fíjense, y le pusimos un catéter ventricular para medición de la presión intracraneal y para evacuar el líquido y la sangre. Y fíjense el enorme edema que tiene y el enorme hematoma que tiene. Estos pacientes, les repito, se vuelven coagulopáticos. Si tenés que operar muy rápido para que no se te desangre. Y esto es lo que yo decía, que él se da de derecha a izquierda, de adelante de atrás, de arriba a abajo, típico. Por ello se puede detectar rápidamente que no fue alguien que le disparó, sino que fue ella misma que se disparó. Y esta es la consecuencia. Obviamente hicimos todo lo posible. Y algo que yo le decía, la vascularización, cómo se va degradando el cerebro, fíjense cómo queda. ¿Ah? Cómo queda y cómo quedan las esquelas óseas y metálicas en el sedal. Fíjense. Obviamente hizo una hidrocefalia, producto del sangrado intraventricular, obviamente se recontra complican. Y esto es una disquisición que nosotros tenemos ética, porque una cosa es pediatría y otra cosa es el adulto. Si vos tenés esto en un adulto, hoy por hoy no lo tratás, no lo operás, porque el resultado es ominoso. Pero en un pediátrico, vos intentás hacerlo, pero además está el padre y la madre, y que te insisten para hacerlo. Pero si esto fuese un adulto joven, un adulto mayor, obviamente no lo operás, porque el resultado es malísimo. Igual la nena vivió. Sobrevivió, pero hecho una planta, básicamente. Estos son los diferentes tipos para medición de presión intracraneal, que nosotros utilizamos, son dispositivos para utilizar, que los colocamos, que podemos colocar en la cama o en cirugía. Pero básicamente, lo que tenemos, el gol estándar, o lo mejor que nosotros tenemos, es el catéter intraventricular, que nos va a servir para medición de presión intracraneal y para hacer tratamiento evacuando líquidos cefalorraquídeos. Eso es lo que tienen que saber. ¿Listo? Hasta acá estamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando queda fosa posterior y hay que liberar presión, lo del nenito ese, Sí. ¿también se puede hacer una craniotomía? Sí, se hace una craneectomía, sí, claro. Craneectomía es acá. Sí. Craneectomía es hacer y volver a poner. Ah, Pero se hace una craneectomía, hasta acá todo lo que puede. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, muy bien. ¿Están muy cansados o resultó buena la clase? Todo bueno. Ah, qué buenas que son. Doctor, ¿usted no va a pasar la diapos? Sí, después se las paso. Gracias. Sí, después se las paso. y con la fístula, que hoy hablaba con él, lo del tema de hacer un tratamiento expectante y... Una fístula que quieres hablar aquí. ¿Postraumática? ¿Postraumática? Sí, creo que sí. La postraumática, el 70% de las fracturas de cráneo, por ejemplo, tenés una otorragia, ¿sí? El 70% de las fístulas resuelven espontáneamente a la semana. Y lo único que haces es tratamiento sintomático. ¿Qué es lo que haces? Lo sentás al paciente. Levantás el decúbito y solo, obviamente en una habitación, tranquilo, que no hay esfuerzo, no se levante esto o lo otro, ¿sí? Y solo se cura, se resuelve espontáneamente. El 70%, cuando vos persiste eso, vos podés colocarle un drenaje lumbar continuo. ¿Sí? Un drenaje lumbar continuo para sacar líquido acá, para evitar que el paciente tenga presión y siga fistulizando. Y si con eso a los 10 días no resuelve, bueno, después recién ahí lo operas. Te puedes hacer una vía subtemporal y poner un parche de músculo para tapar. Pero el 70%, ¿Queda internado? Queda internado, sí. Sí. Pero el 70% de las fístulas a la semana resuelven espontáneamente. Obviamente el paciente tiene fístulas, se queda internado, claro. Es más fácil resolver las fracturas del peñasco que las fracturas del etmóvil, no de la mina que Y con la cisrinorraquia, porque ayer vi un video y debe ser re molesto, porque era como dejar la canilla boteando que... Es súper molesto, pero no solamente eso, sino los pacientes que tienen este trastorno y los que se fracturan la lámina cribosa por ahí pasa el bulbo olfatorio. Entonces muchos de ellos, por la fractura, pierden capacidad de olfacción. No por la fístula, sino por la fractura en sí. Pero sí, es importante, obvio, súper molesto. Bueno, paren un segundito, chicos, que vemos qué hacemos. Seguro hay una pregunta, ¿no? No vengan después, Bueno, ahí viene nuestra residenta para darle el práctico. ¿Sí? Bueno, la persona no tiene que ir a la cabeza. O sea, sí. A mi hermana se cayó un ladrillo ahí está.